el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. En el plano internacional quiero comentar dos hechos, dos acontecimientos. El primero es un proceso de reforma que se lleva en México al Poder Judicial. En México se produjo una reforma constitucional y dentro de los temas que se tocaron fue el Poder Judicial y su conformación. Y entonces la nueva Constitución mexicana establece que todos los miembros del Poder Judicial en México deben ser electos. Sí. Y en eso, sí, así como usted lo está oyendo, deben ser electos. Sí. Y en ese tenor, ¿Tú te imaginas? Entonces, el domingo pasado, 100 millones de mexicanos fueron convocados a votar para elegir jueces de los diferentes niveles, jueces de la Suprema, jueces del Tribunal Electoral, jueces a todos los niveles, jueces de la instrucción, jueces de los colegiados, de corte, todo. Se habla de 2,000 y pico de posiciones en todo el país, en 19 estados de México, que creo que son 31, 32 estados que tiene la Federación Mexicana. Asistió a votar un porcentaje de un 13%, 13 y algo por ciento, lo cual es una representación muy ínfima. Yo no sé cuáles serán las consecuencias futuras de esto. De entrada, estos funcionarios que han resultado electos salen con una crisis de legitimidad. Una crisis de legitimidad. Está hablando del 13% porque de una población. Una minoría insignificante son los que se han motivado a participar de este proceso. México es un país que hoy es el mayor problema con el flagelo de América, el narcotráfico. Y las bandas. En las México bandas es donde se concentran los carteles más influyentes de América, carteles que ya tienen características transnacionales. Así es. Porque influyen entonces en otros países del área, operan en otro continente, tienen tentáculos hasta en otro continente. El cartel de Sinaloa es muy fuerte. Entonces, México vive sumido, una parte de México, digo una parte porque la gente creerá que México es un país pequeño, es una cosa. No, México es el segundo país el tercer país más grande de América, solo superado por Estados Unidos y Brasil. Creo que son 50 millones. No, 135 millones. Digo, perdón, 50 millones ya debe estar cerca el DF. Sí, así es. Son 100 y pico millones. Entonces, en un país que tiene estos problemas, si tú sales a permitir que a los jueces, a los togados, que deben ser personas con preparaciones especiales, lo elija el pueblo, entre comillas, porque todo el mundo sabe que en estos países en vía de desarrollo la gente no elige, la gente vota. Es así. Son dos conceptos distintos. Es así. La elección es un proceso de conciencia y la votación es un hecho material. Definitivamente. Simplemente. Óigase bien, Pero un hecho material que cuando tú debes aplatanarlo. Que cuando tú sumas, Garavito, más del 60% de ese hecho material que acude a las urnas es influenciado por sectores de poder. Por eso es que no es elección. De manera específica del sector económico. Por eso es que no es elección. Cuando te digo que debes aplatanarlo, entonces para que el pueblo entienda, Cuidado, debes decir que los 500 pesos y el medio picapollo. Exactamente. Entonces, pero por ejemplo, aquí tú estás hablando, tomando la palabra de él,
de los 500 pesos para elegir un diputado, pero lo que está lo de México es para elegir el que va a hacer justicia. Ahí no hay El 500 que va a pesos. hacer justicia, Sí. reitero, a un país Con Exacto. tanta violencia. que está sumido en la violencia y el tráfico de drogas. Oiga bien, con lo que representa el narcotráfico en el mundo, con los riesgos que implica que gente muy comprometida con esos sectores ascienda a los planos mayores del Poder Judicial. Fácilmente. O que el narcotráfico, en ese mismo orden, apueste por candidatos importantes con eso el es dinero que tiene. Eso es lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de otra forma. Eso Que es gente verdad. muy comprometido con esos sectores ascienda a los planos mayores del Poder Judicial. A ponerse toga. Óigase bien, una situación bastante seria. Es una locura eso. Y yo sé que va a haber gente, ya incluso hay gente que ha hablado de que aquí debiera ser así. Bueno. Los dominicanos hemos, con todas nuestras debilidades, que las tenemos, como sociedades en construcción como la nuestra, hemos ido consolidando el Poder Judicial, proceso que se inició en el 1997. Se inició el proceso de la carrera judicial. Así es. Y no voy a decir que no hay jueces corruptos, porque si digo que no hay jueces corruptos, estoy diciendo que los humanos no somos corruptos. Exacto. La corrupción es una condición humana. Óigase bien, ¿eh? Si digo que no hay jueces corruptos, estaría yo diciendo que los humanos, que en República Dominicana no hay corruptos. Y entonces no estaría siendo razonable. En el Poder Judicial, como en todas las instancias del Estado dominicano, hay corruptos. Sin embargo, con lo que pasaba del 97 para atrás, nosotros estamos en un salto de 50 años por lo menos. Óigase bien, ¿eh? Se ha avanzado, se ha avanzado. En República Dominicana las sentencias se hacían en las oficinas de abogados. Donde tomaban bien. la decisión de colocar jueces los senadores. Así es. Esos mismos senadores que iban y te sacaban un preso condenado a 30 años en una cárcel y se lo llevaban a hacer política. Así mismo es. Y esos mismos senadores que en conciliábulo con oficinas de abogados mandaban a fallar en una o en otra dirección para perjudicar intereses y favorecer otros. Que no ha desaparecido totalmente esa situación de República Dominicana. Yo estoy diciendo, yo acabo de decir, pero no es la decir generalidad. que no, pues ahora, en términos generales, los corruptos pueden ser las excepciones aquí. Hoy en el Poder Judicial. Pienso que México se va a lamentar. Se va a lamentar. Eso es una locura. O vamos a decir que fue el desaguisado, el único desaguisado profundo de Manuel López Obrador. Manuel López Obrador, que yo simpaticé mucho con su modelo. Y yo también. Vea bien, y que él es un ejemplo de perseverancia, De dignidad. de dignidad, esa es la verdad. Pero esa no es una buena decisión. Y quiera Dios y no se replique en ningún país de América eso. Pero de ese 13%, Garavito, hay un por ciento que los votos fueron nulos porque la población con 14,000 candidatos ha tenido problemas. Es que eso es difícil. Pero además tú estás diciendo que vas a poner a los abogados a hacer política para ser jueces. Es un problema. Y todo el que hace política compromete algo. Se compromete. Es así. Todo el que hace política compromete algo. Es así. Eso es así. Es así. Esa es la verdad. Quiera Dios, repito, y eso no se replique en ningún país, en ningún otro país de América. Y que México viva su experiencia. Vamos a darle
espacio al tiempo. Sí. Es un ensayo. A ver luego. Que es un ensayo. A ver luego qué dirán las estadísticas. Después. Por eso, Garavito, en esa dirección de la comparación que tú hacías con República Dominicana, que a partir de la reforma del 94, de hecho, ¿verdad? Y que entra en el 97, donde se crea la Escuela Nacional de la Judicatura y la forma incluso... La carrera judicial. Exacto, la carrera judicial e incluso la forma de cómo se entra, los escalafones, porque esa es otra situación. O sea, un abogado va a ir a la Suprema Corte de Justicia sin pasar el escalafón. No. Sin cumplir con el escalafón. Bueno, en República Dominicana es distinto. Usted entra a la carrera judicial como juez de paz y usted el nivel inferior. Usted va ascendiendo de acuerdo a tiempo, de acuerdo a capacidad, de desempeño. acuerdo al desempeño de sus funciones, la evaluación de desempeño. Y desde luego, quien lo evalúa es el órgano que está llamado a hacerlo, que es la propia Suprema Corte de Justicia. Y el Consejo. De ahí a dejar al pueblo a que se exprese, y como tú decías, Garavito, en poblaciones donde el nivel de deterioro de la sociedad es tan abundante y que ese nivel de deterioro acumula tanto poder económico, porque para usted hacer una elección a lo que sea, usted necesita de una forma u otra tener el poder económico en manos. Y si ese poder económico de sectores oscuros se les ofrece a usted, tal como tú decías, de hacer los compromisos, ante esos compromisos, me imagino que el que le lleva 10 millones de pesos a ese que está aspirando y llega a ser parte del Supremo o a ser parte de un juzgado de instrucción, es para que le vele por los intereses de ellos, para que le vele por los intereses en protección de a lo que se dedican. Claro, eso es así. ¿Verdad? Entonces, creo que eso debe revisarse en México también. Vamos a esperar primero los resultados. Porque incluso... Vamos a esperar el tiempo. Y te sorprenderían los resultados. Yo creo que en México, la democracia de México no es tan importante o tan avanzada como para materializar ese tipo de acción o de elección. Yo creo que ni Suiza tampoco. A lo mejor Suiza podría... Lo que pasa es que yo no conozco un precedente de eso. Yo no conozco dónde eso... Yo entiendo. Entonces... bien. Pero lo que se avecina, yo también tengo mis dudas. Lo ideal es que el Poder Judicial sea un cuerpo que responda a una carrera en donde se acumulen méritos y experiencias. Exactamente. Que es el modelo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como lo describe Xavier. Eso es lo ideal. Ahora, vamos a ver si ese, como dijiste tú, ese experimento da resultado. Sí. Pero hay que verlo con mucha reserva. Sobre todo en México. Sobre todo en México. Llevándolo al contexto, ¿verdad? Que luego de la escogencia de esos jueces y un hombre aportó tantos millones de dólares para la escogencia de los mismos, con un teléfono no resolvería muchas cosas. No, pero digo yo que quizás yo estoy elucubrando. Calcula tú que ese empresariado, olvídate del narcotráfico, que ese empresariado decida o haya decidido participar de eso para proteger intereses. Que no se puede dudar. Pero eso no es descartable, ¿verdad? ¿Tú te imaginas lo que... Garavito, pero mira el sistema que nosotros tenemos. Y aquí los tribunales no fallan en contra de las fiduciarias. No fallan en contra de las fiduciarias. Las compañías de seguro... Las compañías de seguro también tienen montos específicos así. Para las indemnizaciones. Las sentencias están definidas así. Es así. Y cuando se exceden ahí, van y casan la sentencia y falla la Suprema a favor de ellas. Esa es la verdad, ¿eh? Yes. Yo lo digo porque yo he sido víctima de eso. En el ejercicio profesional. Imagínense. Ya tú debes saber. Y la mayoría de esos jueces de la Suprema son producto de una carrera, incluso de gente que vienen de extractos sociales humildes
y que han tenido la oportunidad de llegar a jueces de la Suprema producto de ese sistema. Imagínense donde tengan que elegirlo y que decidan también los ricos poner a los jueces. Bueno.